Bueno, entonces, en la noche de hoy, pues vamos a trabajar el último ejercicio. En este CIPAS, el último ejercicio tiene que ver lo que es el equilibrio químico. Entonces, hay unos elementos que debemos de tener muy presentes cuando hablamos de equilibrio químico. Y es que nosotros tenemos en esta reacción, por ejemplo, tenemos dos reactivos y tenemos dos productos. Está A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos de cada uno, como suponiendo pues que A es un compuesto, que A mayúscula es un compuesto, que B mayúscula es un compuesto, que C aquí es un compuesto y que D mayúscula es un compuesto. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta reacción y el concepto de equilibrio químico quiere decir que esta reacción se puede dar de reactivos hacia productos, pero también los productos pueden reaccionar entre sí y volver a formar los reactivos. Entonces vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un recipiente y en ese recipiente tenemos todos los compuestos o generamos o tenemos los dos reactivos con los que queremos generar esta reacción. Entonces tenemos en un recipiente estos dos compuestos. Entonces, efectivamente, inicia la reacción, entonces yo aquí tengo A y B. Entonces, A y B se empiezan a consumir y a medida de que se consumen, pues se van creando C y D, ¿sí? Pero resulta que es que C y D llega un momento en que ya se genera C y D, A y B, y a la misma velocidad con que A y B reaccionan para formar C y D están reaccionando a esa misma velocidad para formar A y B. Por eso es que esta flechita es de doble sentido. Quiere decir que la reacción es reversible también. Es decir, es de manera directa reactivos hacia productos, pero es reversible también de productos hacia reactivos. Entonces, dice, el equilibrio químico es la condición en la cual la concentración de todos los reactivos y productos deja de cambiar con el tiempo. Miren que aquí no estamos diciendo que la concentración de A y B es igual a la concentración de C y D. Estamos diciendo eso, porque si fueran iguales, esto me daría 1, ¿cierto? Si el numerador es igual al denominador, esto me daría 1. Eso no es lo que está diciendo el equilibrio químico. El equilibrio químico está diciendo que con la misma velocidad con que A y B están reaccionando, aquí no estamos hablando de proporciones básicas, con la misma velocidad con que A y B reaccionan para formar C y D reaccionan para formar A y B. ¿Sí? Entonces, decimos que hay equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas ocurren de manera simultánea a la misma velocidad. Entonces, resulta que este comportamiento tiene llega un momento en que cuando cuando las dos velocidades son las mismas, llega un momento, un tiempo en el que podemos decir que la reacción está en equilibrio. Entonces, cuando nosotros decimos que la reacción está en equilibrio, tenemos una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio se define como la relación, ahí sí, de concentración de los productos sobre los reactivos y sus productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces es la concentración de C por la concentración de D elevada a sus coeficientes estequiométricos, que está aquí en amarillito y aquí en azul. Dividido la relación, ahí sí, de concentración de A y B No, no sé todos. elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y Anderson, pensé que tenía.
que tienes el micrófono. Bueno, entonces decimos que esto cumple la ley de acción de masas, que establece que para una reacción química reversible en equilibrio y a una temperatura constante debe existir una relación constante entre concentraciones de reacciones y productos. Por eso nosotros decimos que esta relación es constante de equilibrio. Entonces, como para ir juntando ideas. La constante de equilibrio se presenta cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa, que la reacción reversible quiere decir que los productos vuelven a ser nuevamente reactivos. Y una reacción irreversible, que esta no se aplica a un equilibrio químico, los reactivos se transforman en productos, los cuales no pueden volver a ser reactivos. Entonces, la flechita es solo directa, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos otras cosas de lo que nos está diciendo la reacción. Cuando es solo directa, estamos diciendo que la reacción es irreversible, pero en el equilibrio químico solo se va a tener presente las reacciones reversibles. Y aquí podemos hacerlo un poco difícil. Entonces, nosotros lo podemos generalizar diciendo que esa constante de equilibrio es igual a la concentración de productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Nosotros también podemos tener esa constante de equilibrio. Aquí la tenemos en función de la concentración y sabemos que la tenemos en función de la concentración es por el uso de esos corchetes cuadrados, ¿sí? El uso de estos corchetes cuadrados quiere decir que el valor que tengo aquí adentro es un valor de concentración. Generalmente utilizamos concentraciones molares, mol sobre litro. Pero también podemos dar una constante de equilibrio en función de la presión cuando usamos gases. Aquí decimos que son la presión parcial del gas C, que es el producto, en función del elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial del gas D elevado a su coeficiente estequiométrico. Igual pues para los reactivos, entonces productos sobre reactivos. Y esa sería la constante de equilibrio en función de la presión. Aquí pues es como un poquito como de demostración, pero entonces lo vamos a mirar. Suponga que ocurre una reacción reversible en una sola etapa. Tenemos 2A más B me produce A2B. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio decimos que hay una constante cinética, por así decirlo, una constante de esa velocidad, donde decimos que la velocidad depende de la concentración de A al cuadrado por la concentración de B, que va a ser igual a esa constante cinética de formación, que vendría a ser la constante de formación de A2B en el equilibrio. Entonces, si nosotros ponemos las constantes a un solo lado y pasamos esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir, tenemos que las constantes cinéticas o la relación de las constantes cinéticas es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Y ahí decimos que si aquí estamos hablando de concentraciones, a esto una constante dividido por otra constante, esto da una misma constante. Y esta es la constante de equilibrio. Eso es como básicamente de donde sale la ecuación de la constante de equilibrio. Esto, entonces, cuando nosotros hablamos de una constante en función de la concentración, vamos a tenerlo en
unidades de molaridad, y cuando lo tenemos en presiones parciales, entonces vamos a trabajar en atmósferas. Estas dos se pueden unir para formar una ecuación combinada, pero eso pues realmente lo vamos a ver en este ejercicio. Entonces, vamos a hacer como 2 ejercicios de equilibrio en general, y luego vamos a tomar al estudiante 4, ¿sí? ¿Por qué escogí el estudiante 4? La verdad, no, como siempre escogía el 1 y el 2. Pues yo dije, no, pues esta vez vamos a escoger el 4, que casi nada, pues un poquito escoger el 4 en el foro. Entonces vamos a hacerle la tarea al 4. Entonces, vamos, sí. Pensé que me estaba hablando. Qué bien, profe. No, yo no soy el estudiante 4, pero bien. Bueno, entonces vamos a mirar un ejercicio. Entonces vamos a tener esta reacción, que el metano gaseoso más el sulfuro de hidrógeno gaseoso nos produce sulfuro de carbono e hidrógeno gaseoso. Entonces, lo primerito que vamos a hacer, Anderson, ¿me regalas por favor silenciar tu micrófono? Déjame a ver si yo te lo puedo silenciar. Sí, pero Entonces, tenemos que lo primero que vamos a hacer es balancear la ecuación, ¿cierto? Porque necesitamos conocer esos coeficientes estequiométricos. Entonces, ustedes ya pues están en ese proceso de balancear ecuaciones. Entonces, aquí tengo una de carbono, de azufre, aquí tengo una, aquí tengo 2 de azufre, entonces pues multiplico por 2 para tener 2 y 2 de azufre. Luego miremos los hidrógenos, aquí tengo 4, 2 por 2, 4, o sea que a este lado tengo 8 hidrógenos, y aquí entonces tendría solo 2, pero entonces multiplicando por 4, ahí ya tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Y ya tendría balanceada, identifico cuáles son mis reactivos, cuáles son mis productos, y pues escribimos la constante escribimos, perdón, la reacción ya balanceadita. Vamos a escribir entonces cómo vendría a ser la constante de equilibrio. Ustedes me van a decir, recuerden que son los productos sobre los reactivos. Entonces, nuestra constante de equilibrio sería igual a ¿quién? A la concentración de CS2 por, ojo, así aquí haya un más, es por la concentración de hidrógeno elevado a la 4 dividido la concentración de CH4 por la concentración de H2S elevado al cuadrado. Profe, ¿y por qué por la fórmula? Sí, sí. Siempre productos sobre reactivos. ¿Sí? La constante de equilibrio siempre es productos sobre reactivos. Entonces aquí tendríamos la concentración de CS2, el coeficiente estequiométrico de ese C2 es 1, entonces pues nada, ningún exponente. Multiplicado por el H2, por la concentración de H2, elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso vendría a ser 4. Dividido los reactivos. Entonces, CH4 por H2S elevado al cuadrado, que es su coeficiente estequiométrico. Allí tenemos la constante de equilibrio de esta reacción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para resolver el ejercicio? Pues vamos a necesitar tabla periódica, la libreta, la calculadora y pues la voluntad para hacer eso. Entonces dice, una mezcla de 1.5 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 1 y 0.25 moles del reactivo 2 se pone en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio.
el análisis de la mezcla en el equilibrio muestra que la concentración del producto 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Calcule la constante de equilibrio de concentración para cada reacción. Vamos a ir pasito a paso. Entonces, primero es el primer paso, es que esto me quedó configurado esas letras. El primer paso es tabular las concentraciones iniciales de equilibrio en todas las especies de la reacción. Entonces, ojo, miren que aquí me están dando moles de reactivos. Sin embargo, de productos me están dando una concentración molar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tabular esas concentraciones iniciales de equilibrio en toda la reacción. Entonces, pues lo primero es realmente, pues antes de esto, lo primero es balancear la ecuación, pero eso pues la tenemos claro, que una ecuación sin balancear no nos va a dar nunca el equilibrio. Vamos a tabular las concentraciones. ¿Qué información tenemos? Del reactivo 1 tenemos 1.5 por 10 a la menos 2 moles. Del reactivo 2 tenemos 0.25 moles. Del producto 1 tenemos 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, esa es la información que tenemos. Entonces, cuando nos dicen tabular las concentraciones iniciales en el equilibrio, es que primero vamos a mirar qué es lo que tenemos al inicio. Dice que en un recipiente añadimos 1.5 por 10 a la menos 2 moles del reactivo 1 y 0.5 moles del reactivo 2. Entonces, ese es nuestro momento inicial. ¿Cuánto tenemos del reactivo 1 y cuánto tenemos del reactivo 2? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, inicial tenemos 1.5 por 10 a la menos 2 moles, pero nos dicen que es en un recipiente de 3 litros. Entonces vamos a calcular la molaridad. Recuerden que moles sobre litros es molar. Entonces calculamos la molaridad del reactivo 1. El reactivo 2 es 0.25, entonces son 0.25 sobre 3 litros. 0.25 sobre 3 litros. Esto me da la concentración del reactivo 2. Se vendría a ser el paso 1. Y pues de reactivo, de productos todavía no tenemos nada, apenas adicionamos los reactivos. Entonces ya luego nos imaginamos que a esto lo metemos a 320 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Que va a ocurrir una reacción, es decir, se me va a consumir algo de este reactivo y algo de este producto que yo no sé cuánto es, y se me va a producir una cantidad de HI, ¿sí? Que luego me dicen, vea, el producto 1 es 1.2 por 10 a la menos 3 molar en el equilibrio. Quiere decir, aquí en el equilibrio se me genera 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Pero entonces aquí hay un pedacito de la reacción que pues lo único que yo puedo saber es que HI alcanzó esta concentración en la reacción, pero no sé cuánto me reaccionó de estos dos. Entonces, pues en la reacción yo voy a tener que, se me formó 1.2 por 10 a la menos 3 molar. Eso es lo único que yo puedo saber. Bien, entonces, luego me dice emplear la estequiometría de la reacción para calcular los cambios de concentración. Entonces, ¿qué es utilizar la estequiometría? Pues yo sé cuánto tengo de producto y a partir de, o sea, yo puedo decir, de este producto tengo 2 moles y tengo esta molaridad. ¿Cuánto se necesita de yodo y cuánto se necesita de hidrógeno?
en la reacción. Entonces yo puedo hacer un cálculo estequiométrico. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que ¿cuánto necesitábamos de H2 en la reacción? Entonces, ¿cuánto se requiere? Entonces, yo voy a partir de lo que se me generó 1.2 por 10 a la menos 3 molar, moles sobre litro. Luego lo voy a multiplicar por cuántas moles de moléculas tengo de HI, el factor de estequiométrico, cuántas moles de HI me reaccionan o se me generan a partir de una mol de H2. ¿Sí? Que es el coeficiente estequiométrico de H2. Entonces, esto me da 6 por 10 a la menos 4. Miren que este mol sobre litro, el litro no lo cambio, sino solo las moles. Esto me da 6 por 10 a la menos 4 moles. O sea que esto es lo que yo requiero, esto es lo que se me consume, lo que yo requiero para que se me forme esta cantidad de producto. Entonces, aquí le restamos esa cantidad de moles que se requieren para generar esta cantidad de producto. Y tenemos el yodo en la reacción también, ¿cierto? Entonces vamos a partir del 1.2 por 10 a la menos 3 para saber cuánto yodo se requiere. Es lo mismo, 1.2 por 10 a la menos 3 mol por litro de HI por 2 moles de HI me van a reaccionar con una mol de I2. Miren que también me da lo mismo, 6 por 10 a la menos 4, o sea que yo requiero, o sea, se me gasta 6 por 10 a la menos 4 moles de I2 para generar ese 1.2 por 10 a la menos 3. Pero resulta que la constante de equilibrio se me forma es no por lo que se me consumió, ni por esas moles iniciales, sino que debe ser la concentración en el equilibrio para yo poder calcular la constante de equilibrio. Entonces simplemente aquí le resto a esos 5 por 10 a la menos 3 molar, le resto esos 6 por 10 a la menos 4, le resto lo que se me consumió para saber al final cuánto tengo en el equilibrio. Cuánto tengo en el equilibrio. Entonces, para H2 le resto a 5 por 10 a la menos 3 molar, le resto estos 6 por 10 a la menos 4 molar y me da 4.4 por 10 a la menos 3. Y para el yodo, lo mismo. A este punto 0.83 le resto 6 por 10 a la menos 4 para saber cuánto tengo en el equilibrio y esto me da 0.082. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros datos en concentración molar en el equilibrio. Entonces ahorita no es sino calcular la constante de equilibrio, que la constante de equilibrio es igual a los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración molar de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a calcular la constante de equilibrio. Entonces decimos que la constante es igual a yoduro de hidrógeno elevado a la 2 por su coeficiente estequiométrico dividido el hidrógeno, como el coeficiente estequiométrico es 1, pues estaría elevado a la 1, pues o sea, no hay que poner un exponente. Y el yodo también no tiene coeficiente, entonces pues también estaría elevado. Ahí entonces nos da, reemplazando los valores, tenemos que la concentración de yoduro de hidrógeno es 1.2 por 10 a la menos 3 molar, elevado al cuadrado sobre la concentración de los reactivos. Es 4.4 por 10 a la menos 3 por 0.082. Y ahí tenemos la constante de equilibrio. Es 4 por 10 a la menos 3.
aquí pues hacemos un análisis de los resultados y es que como la constante nos dio menor a 1, quiere decir que hay más reactivos que productos porque el denominador es más grande. Puede decir que hay mayor cantidad de reactivos. Cuando la constante de equilibrio es menor a 1, hay más reactivos que productos en el equilibrio y se dice que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Es decir, si hay más reactivos es que esto reacciona parcialmente para formar yoduro de hidrógeno, pero que la tendencia de la reacción es hacia los reactivos y no tanto hacia los productos. Bueno, aquí esta sí no, esta se las voy a pasar pues porque esta partecita no la vimos. Vamos entonces con el ejercicio de la tarea. Ay, no le puse animación a eso. Bueno, no importa, vamos a leer. Voy a salir de acá y voy a descargarla aquí. Porque no estoy en el computador de la universidad. Vamos a leer el ejercicio y vamos a explicar el ejercicio de la guía. Profe, una pregunta. En el ejercicio 2 y 3 estaban, es que yo me acuerdo bien, son así tal cual explícitos. O sea, es que voy en el 2, Como así que porque tal cual es que sí. entendí el Ah, segundo. hicimos el mismo, no, sí, pero pues sí, sí es muy parecido al que les plantearon. Es, Súper parecido el procedimiento, que les ponen a calcular reactivo límite y les ponen a calcular cuánto producto se genera a partir de ese reactivo. el segundo es balance de ecuaciones químicas. Bueno, el segundo es de balanceo y el tercero es de estequiometría. Geometría, sí. Ya les subí las web también, pues me tocó descargarlas, subirlas a un drive y a partir de ese drive compartirles una. Pues Muchas como un gracias. enlacecito de drive porque no puedo subirlas a YouTube. Porque como no son de mi autoría, pues yo web son de docentes, pues por directriz de la directora del curso. Bueno, entonces vamos a mirar el ejercicio 4 que dice, teniendo en cuenta la selección del estudiante inicial, el estudiante debe realizar la asignación de datos en la tabla 3. Entonces nos dice X, voy a escoger el ejemplo pero es la misma reacción para todas, solo que los datos son diferentes, o sea que el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces dice, teniendo en cuenta la selección del estudiante inicial, el estudiante debe revisar la asignación de los datos. Entonces decimos X.25 molar y Z.13 molar. Pues vamos a leer qué es X y qué es Z. Dice, con la asignación de datos para las variables, el estudiante deberá resolver el siguiente ejercicio. Determine el pH de una solución que tiene una concentración X de ácido acético y Z de acetato de sodio. Ustedes dicen, esto me parece muy poquito a los ejercicios que vimos. Pero el principio de equilibrio químico es el que a mí me interesa que tengan muy claro porque así lo vamos a poder ver. Entonces, aquí está.
Entonces, nosotros buscamos el ácido acético, la reacción de ácido acético y acetato de sodio. Aquí yo simplemente puse acetato, porque además las concentraciones están molares. Entonces, este es el ácido acético. Ese ácido acético se me disocia y me forma acetato más hidrógeno. El concepto de pH, para hacer un recorderis, yo sé que esto alguna vez alguna vez lo vieron, el pH es simplemente menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué es un logaritmo? Porque las concentraciones de hidrógeno son muy bajitas en los ácidos débiles. Entonces, para no tener 1 por 10 a la menos 7 y uno decir, ¿qué tan ácido es eso? 1 por 10 a la menos 7 en concentración de hidrógeno. ¿Eso cuánto es? 0,00006 veces 0 y 1. 1 o 7 o 17. Esos son valores muy chiquititos. Entonces, el pH es una escala de 1 a 14. ¿Sí? Donde 14 es muy alcalino y 1 es muy ácido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculamos el pH, simplemente le sacamos el menos logaritmo a esa concentración de hidrógeno. Entonces, aquí en realidad lo que me están pidiendo es cuál es esa concentración de hidrógeno en el equilibrio. Voy a volver a la guía voy a volver a la guía para leer entonces quién es X y quién es Z. Sería que la... Entonces dice así, determina el pH de una disolución que tiene una concentración X de ácido acético y Z de acetato de sodio. X de ácido acético y Z de acetato de sodio. Ahí pues no me están diciendo si es al inicio o al final del equilibrio. Yo voy a suponer que es al inicio del equilibrio. Profe, Sí, ¿se puede volver un momento? señor. O sea, necesitas ver la guía. La guía, sí, la que acaba de mostrar, por favor. En el último ejercicio, cuando habla de acetato de sodio. Eh, exactamente, tengo una duda. Lo que pasa es que yo estaba, bueno, en la explicación de otro tutor y él me decía que el ejercicio tenía un error allí porque el ejercicio habla de acetato, más no de acetato de sodio. Entonces, no sé, me quedé como confundido. Al contrario, el ejercicio habla de acetato de sodio, sin embargo, la disociación del ácido es acetato. ¿Sí? Exacto. Eso sí. Resulta que cuando nosotros tenemos esto, yo creo que más que un error es que se dificulta para la interpretación. Cuando nosotros tenemos el ácido disociado, miren que esto me queda como un ion. Esos iones generalmente no están solitos. Entonces, lo más frecuente de encontrar es acetato de sodio, acetato de potasio. ¿Por qué? Porque en el recipiente, o digamos en el agua en el que esté preparado, esas aguas pueden tener minerales. Y el más común es el sodio, el más abundante. Entonces, por eso una vez se habla de acetato de sodio. Se dificulta para la interpretación y por eso era muy importante como hacer la aclaración en las CIFAs, incluso en las web también, la web también hicieron como la aclaración. Es más un tema de interpretación porque estos iones, así solitos como tal,
es poco probable, pues porque es que esto tiene una carga negativa. Cuando hay una carga formal negativa, eso únese con lo que haya, ¿cierto? O sea, compuesto iónico busca unirse con lo que haya. Entonces, digamos que sí, el ejercicio plantea que es acetato de sodio, pero pues uno interpreta que es que el ácido acético se disoció en acetato y en hidrógeno. Esto pues sí era muy importante, o al menos que hubieran dado la reacción. Pero es básicamente por eso, porque es que este acetato es un ion y lo más probable de que estos iones se organicen es con un cation, en este caso pues el sodio es como el más abundante. Entonces nos dicen que tenemos 0.25 moles de el ácido y 0.13 moles del ion acetato. Miren que a mí no me dicen que esto está en el equilibrio. Yo podría asumir que esto está de una vez en el equilibrio, ¿cierto? Y evitarme lo del inicio, la reacción y demás. Pero vamos a asumir que esto está al inicio. Entonces, aquí tenemos 0.25 del ácido, 0.13 del acetato, y al inicio no sabemos, pues todavía no tenemos nada de hidrógeno. Entonces, hay una partecita de este 0.25 que se me consume, X, no sé cuánto. Pero al consumírseme menos X, como esta relación es 1 a 1, es decir, por cada mol de ácido acético se me disocia una mol de acetato y una mol de hidrógeno, entonces se me produce, si se me agota X, se me va a producir más X y más X. Entonces al final, en el equilibrio, yo tengo 0.25 menos lo que se me disoció, ¿sí? Y en el equilibrio yo voy a tener esta concentración inicial de acetato que tengo, más el pedacito que se me haya disociado acá, X. Y de hidrógeno, pues voy a tener X. Vamos a reemplazar esto en la ecuación. Entonces decimos que la constante de equilibrio es productos sobre reactivo. Aquí le vamos a llamar constante de acidez, porque es un ácido el que se está disociando. Entonces yo aquí tengo productos que vienen a ser estos, mis productos, y este es mi reactivo. Entonces yo aquí tengo la concentración de mis productos sobre la concentración de mi reactivo. Recuerden que para hacer esta constante de equilibrio siempre, siempre, siempre vamos a trabajar el valor en el equilibrio. Hay otra cosa que de pronto no dice el ejercicio, que es la constante de acidez del ácido acético. Todos los ácidos débiles tienen una constante de disociación ya calculada. Entonces, esta constante yo la saco de la literatura, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, yo aquí voy a decir, listo. Entonces, en el equilibrio tengo mis productos, que viene a ser el acetato, la concentración de acetato, que es 0.13 más X, por la concentración de hidrógeno, que es X, dividido la concentración de mi reactivo, que viene a ser menos 0.25 menos X. Y eso es igual a la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí hay algo importante. Cuando yo tengo constantes menores a 1 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Del orden de 10 a la menos 5, estos valores que están sumando y restando, los valores que están sumando y restando, yo los puedo aproximar a 0. Y no es un machete. Ustedes pueden comprobar haciendo la cuadrática que se les forme, ¿sí? Y van a ver que los resultados son muy, muy, muy parecidos. Los resultados son muy parecidos porque este valor es muy chiquitito.
Si esto ya está al orden de 10 a la menos 3, o si está al orden de 10 a la menos 1, es decir, 0.18, ahí sí no puedo hacer esta aproximación. Entonces mi constante, perdón, mi ecuación quedaría como 0.13 por X dividido 0.25 es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Voy a despejar X. ¿Por qué X? Es mi concentración de hidrógeno. Entonces, X es mi concentración de hidrógeno acá. Entonces, voy a despejar X. Este está multiplicando, pasa a dividir. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que yo tendría 0.8 por 10 a la menos 5. Por, este está dividiendo, pasa a multiplicar por 0.25. Y este está multiplicando, pasaría a dividir. Dividido 0.13. Y esto es igual a X. Por favor, alguien que me ayude ahí en la calculadora, que la tengo aquí en la mano. O vengan a ver. Sería 1.8 menos 5 por 0.25. Como es un producto y una división, ahí mismo puedo dividir. Dividido 0.13. Pues no hay sumas. Esto me da 1, 2, 3, 4, 5. 3.46 por 10 a la menos 5. Les dio a todos así. No la podía hacer, profe. ¿Cómo? No, es que no la he podido hacer. No he podido mirar bien los números. Ah, bueno. El resultado daba 3.5 por 10 a la menos 3. Perfecto. ¿Por 10 a la menos 3 o por 10 a la menos 5? No, pero aquí el resultado me da 3.461538,462 por 10 a la menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Me da por 10 a la menos Sí, 5. me da también 3.46. El resto. Seguramente tiene algún valor mal, profe. Es 1.8 por 10 Por a la 10. menos 3. Por 10 a la menos 5. Ah, a la menos 5. Entonces nosotros estamos viendo mal el ejercicio. Ah, sí, estamos viendo mal el ejercicio. Ahora sí, tiene razón. 3.46 por 10 a la menos 5. Exacto. Entonces, eso es X, ¿cierto? Pero recuerden que X, miren que aquí tengo
O sea, aquí tengo los datos de CH3COOH, aquí los del acetato y aquí los del hidrógeno. O sea que el hidrógeno en el equilibrio está representado por X. O sea que esta es mi concentración de hidrógeno. Entonces, si ustedes recuerdan que en el colegio podían distinguir con un papelito de pH, si era ácido, si era alcalino. En todo caso, es que es impráctico uno decir, ¿qué tan ácido es? Ah, tiene una concentración de hidrógenos de 3.46 por 10 a la menos. No, hallémosle el pH. Entonces, el pH viene a ser igual a menos el logaritmo de esa concentración de 3.45, perdón, 3.46 por 10 a la menos 5. Vamos entonces a sacarle ese antígeno. De aquí le vamos a sacar el logaritmo menos logaritmo la respuesta. Entonces el pH me da 4.4. 4.46. Profe, ¿hay alguna diferencia si yo trabajo los ejercicios con paréntesis o necesariamente deben llevar los corchetes? No, paréntesis, el corchete es la manera como nosotros representamos la concentración. O sea, en matemática, esto no es, digamos, un uso matemático, sino un uso más químico, ¿sí? Ya. Les decía que nosotros utilizamos los corchetes para decir que es la concentración, para no escribir concentración de tal cosa, sino el corchete para nosotros en química significa concentración. Y generalmente es concentración molar. ¿Sí? Entonces, cuando vean un corchete, un compuesto dentro de un corchete, es porque están hablando de concentración de ese compuesto. O sea que debo cambiarlos por los corchetes porque yo todos los ejercicios, o bueno, este ejercicio lo hice entre paréntesis. Sí, entre paréntesis, pues para escribirlo en la calculadora. ¿Sí? No, no, para presentarlo. Ah, para presentarlo. Cuando tenemos números ya lo podemos poner entre paréntesis. Miren que yo ni uso los paréntesis, pongo un Ah, punto. bueno. Pues eso. Bueno, ese es como el ejercicio. Ya ustedes ven que lo único que cambia es la misma reacción, lo único que cambia son los daticos que vamos a tener. Y pues digamos que sí me interesaba hacer como la explicación de equilibrio para no volverlo como tan reduccionista, solo resolver el ejercicio, pero que ustedes tengan presente que el equilibrio quiere decir que se forman tanto productos como reactivos que estamos teniendo al final, cantidad de reactivos y cantidad de productos en el equilibrio, y que ese equilibrio pues tiene una constante y esa constante está basada en las constantes de velocidades de formación, tanto de productos como de la reacción inversa de los productos hacia los reactivos. Eso entonces es como el último ejercicio
No sé si ahí tienen dudas. Yo pues lo dejé planteado, pero me gusta resolverlo con ustedes. Es como para que lo hagamos como en vivo y en directo, aunque los numeritos no quedan como tan bonitos, pero no sé si aparte de que los numeritos no queden tan bonitos, si hay alguna pregunta en escala de pH o con algo que tengan dudas. Por ahora bien, profe. Listo. Listo, César. Bueno, muchachos, igual cualquier cosa, saben que ahí por WhatsApp, yo estuve demoradita esta última semana porque las condiciones se vaya. no me- ¿Cómo? No se vaya a perder, profe. No se vaya a perder esta última semana, profe. Por favor. Por favor, sí. Sí, no, esta última semana ya les conté, estaba en Quito. Sí, siempre pues aparte, esperen, yo dejo de grabar y ya les daré para que esto no se haga muy largo porque